Bueno, pues vamos ahí empezando a compartir un ratito. Vamos a tener un rato para intentar hablar de, bueno, para intentar, voy a hablar, voy a intentar que entendáis algunas cosas referentes a las hernias de disco, tanto a nivel cervical y lumbar, que son las zonas donde con más frecuencia nos van a aparecer, y quiero sobre todo que tengamos claro algunos elementos eh, eh, desde la perspectiva del diagnóstico, sobre todo, fijaros sobre todo, como de la perspectiva terapéutica, es decir, qué es lo que vamos a hacer o qué podemos hacer nosotros desde una visión fisioterápica y específicamente osteopática sobre lo que son las hernias discales, que sabemos además que el abordaje conservador, después lo veremos, cada vez va tomando más prioridad en cuanto al abordaje, no porque lo planteemos precisamente los profesionales del tratamiento conservador, como somos, por ejemplo, nosotros, como pueden ser, por ejemplo, los acupuntores, como pueden ser perfectamente también, pues, fijaros, he encontrado, ¿no? Curiosamente, hoy haciendo una pequeña revisión de última hora, ¿no? Pues un artículo que no sentencia nada, pero es verdad que era un artículo experimental en el que precisamente, fijaros, el Reiki se constituía como una herramienta más eficaz que la farmacología e igual de eficaz, fijaros, que la fisioterapia. Pero claro, al ser el costo menor, pues se constituía como un elemento fundamental. Fijaros hasta dónde podemos llegar, ¿no? En el ámbito conservador. Esto que os digo es simplemente una curiosidad, pero que sepáis que a nivel de ciencia existe, ¿no? Y luego si queréis os paso ese artículo en algún enlace para que lo tengáis. Se congela la imagen un poco. A todos se os congela la imagen. Veo que algunos sí, algunos no. Pues dependerá un poco de las conexiones de todo. Bien, sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, pues me imagino que dependerá un poco de la, de la conexión. Si hay algún problema me vais comentando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Yo voy a utilizar tanto esta pantalla como otra que tengo aquí al ladito. En una haré anotaciones en la pizarra, ¿no? Y en la otra iremos viendo, pues, lo que es una presentación, ¿de acuerdo? Voy a presentar, como digo, aquí lo tenemos. Muy bien, aquí lo tenemos. Muy bien. Vamos a hablar, por tanto, de hernias discales. No sé si me estáis viendo o no me estáis viendo ahora mismo. Vale, perfecto, perfecto. He mirado un poquito el chat para ver si, para comprobar si me estabais viendo. Perfecto. Bien, entonces, bueno, por ahí comentaba alguien algo del Reiki. Hola, del Reiki con fisioterapia, no entendí. Bueno, Mónica, era simplemente una referencia a tratamientos conservadores. Y haciendo una revisión hoy sobre ello, ha aparecido un artículo en el que el Reiki se presenta igual de eficaz que la fisioterapia en el tratamiento conservador de la hernia de disco. Ojo, es un artículo experimental, lo que no quiere decir que tenga una... no quiere decir que siente, que realmente sea, y podamos afirmar con firmeza que eso sea así, pero que sepáis que hay evidencia científica al respecto. Me imagino que será un artículo con una metodología, le he echado un vistazo por encima, dividía los grupos de manera muy, muy simétrica, ¿no? Entonces, bueno, pero que sepáis, es decir, hay que ser también justos, ¿no? Es decir, y una revista indexada y una revista que mostraba esos resultados. Pero, ojo, es un artículo, simplemente tenerlo como dato curioso, ¿eh? En ningún caso estoy diciendo
que sea más eficaz que la fisioterapia. Quiero que me entendáis, ¿eh? Bien, pues bueno, vamos a hablar entonces de las hernias, ¿de acuerdo? Solamente alguna cuestión desde la perspectiva a nivel anatómica. Cuando hablamos de la anatomía, hablamos de lo que serían los discos intervertebrales, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Vamos a tener una serie de características similares en cuanto a su composición, lo que no quiere decir que sean iguales. A nivel cervical los discos son menos espesos, a nivel lumbar los discos son más espesos. ¿Cuáles son los elementos o las partes que forman esos discos intervertebrales? Son la placa cartilaginosa, elemento fundamental. Tenemos el núcleo pulposo y tenemos el anillo fibroso. Todo eso lo sabéis, no vamos a entrar en detalle, pero sí quiero que recordemos algo, ¿eh? Sí quiero que recordemos algo. Y es que la placa cartilaginosa es o tiene una función fundamental en dos sentidos. Primero, permitir la difusión del agua al disco, de tal manera que nos dé una presión hidrostática dentro del disco que sea apropiada. Segundo, que nos va a permitir esa placa cartilaginosa la difusión también de los nutrientes y del oxígeno necesario, porque dentro del disco, aunque sus componentes fundamentalmente son agua, fibras, también tenemos algunas células, algunos fibroblastos, y necesitamos de una nutrición. Y la nutrición del disco, y esto es muy importante, viene derivada de la difusión a través de esa placa cartilaginosa de los nutrientes y de ese oxígeno. Por lo tanto, en principio, no vamos a tener contacto con el torrente sanguíneo, es decir, es el disco en casi todos sus componentes, sobre todo el núcleo y el anillo, es avascular. Y esto hay que tenerlo muy presente para que después entendamos realmente esa fisiopatología a nivel discal. Ahí tenéis ese dibujito con su placa cartilaginosa. Aquí tenemos la zona del anillo fibroso y el núcleo pulposo. Es fundamental que ese anillo fibroso esté intacto para que me permita la transmisión de una buena presión a través del núcleo pulposo. Bien, como os decía, los constituyentes de cada una de las partes pues van a ser prácticamente los mismos. Vamos a tener los proteoglicanos, que son esas moléculas que nos van a permitir absorber una gran cantidad de agua. Vamos a tener, por otra parte, agua, y es uno de los grandes constituyentes de ese disco, de cada una de las partes de ese disco, y vamos a tener también fibras de colágeno y fibras en menor medida de elastina. ¿Okay? Alguien me había dicho, no me aparece por aquí ahora el chat. Vale. Esperaros. Aquí. Que no, ahora. Que quería volver aquí. Bien. Correcto. Bien. Entonces, esas son las tres partes, como digo, y tenemos que tener muy presente que lo único que diferencia una parte de la otra es la proporción de cada uno de los elementos, y es verdad que el tipo de colágeno a nivel del núcleo pulposo va a ser más de tipo 2, y luego vamos a tener el colágeno tipo 1 a nivel del anillo fibroso. Bien, desde el punto de vista anatómico, a nivel macroanatómico, ¿no? No estaríamos ahora centrados solamente a nivel del disco. Quiero que tengáis presente una cosa, y esto siempre lo digo en todo, tanto en grado cuando hablo de este tipo de temas, ¿no? Como en el posgrado, en osteopatía o en cualquier otra temática, siempre quiero que tengáis en cuenta y presente una cosa. Cuando hablamos de los niveles vertebrales, no es lo mismo que hablar de los niveles metaméricos. La médula espinal es más corta que su
continente, es decir, que todo ese componente vertebral. De tal manera que es verdad que a nivel, fijaros, de la región cervical tenemos casi de manera constante la correspondencia de cada nivel vertebral con su metámera, pero conforme vamos descendiendo, fijaros cómo las raíces tienen que ir bajando algunos niveles para salir fuera por los agujeros de conjunción. Hasta el punto que daos cuenta y recordad que la médula espinal acaba aproximadamente al nivel de T12, L1, L2, en algunos casos habla de L1, pero justamente a ese nivel. ¿Qué ocurre? Pues claro que una hernia o una afectación vertebral a estos niveles corresponderían con su nivel del disco correspondiente. Cuando estamos hablando a nivel lumbar, no vamos a tener médula espinal, vamos a tener cola de caballo, vamos a tener raíces y vamos a tener una afectación de diferente nivel dependiendo de cómo sea o dónde se sitúe esa hernia. Esto quizás sea uno de los elementos más fundamentales de todo lo que vamos a decir. ¿Para qué? Para que sepamos hacer un buen diagnóstico a nivel de una hernia. Bien, más cositas por ahí. Esto con respecto a la vascularización e inervación. Simplemente recordaros, desde el punto de vista de inervación, el disco está inervado, pero solo su parte más externa, su parte más periférica del anillo. Pero además está inervado por diferentes elementos. La parte posterior del disco, la parte periférica y posterior del disco, va a estar inervada por el nervio de Luska, ¿recordáis el nervio sinus vertebral de Luska, que va a recoger de manera muy eficiente todo el componente sensitivo, mientras que la parte lateral y anterior va a estar inervado desde el punto de vista sensitivo por las ramas comunicantes, De tal manera, fijaros, que no es lo mismo tener una afectación del disco a nivel posterior que a nivel lateral o anterior. ¿Por qué? Porque las lesiones posteriores generarán más dolor discogénico que las hernias anteriores o laterales. Ahora, tened también presente una cosa, que no solamente duele el disco, sino que muchas veces cuando tenemos una hernia posterior dolerá el disco, dolerá el ligamento vertebral común posterior también inervado por Luska y puede que duela también pues todo el componente dural y metamérico de la región. Así que eso tenerlo presente. Desde el punto de vista discal, solo por detrás estará inervado por Luska y a nivel periférico, de nivel lateral y anterior, por las ramas comunicantes. Y desde el punto de vista vascular, pues mira, desde el punto de vista vascular, a nivel del canal medular, tenemos unas... toda la médula espinal viene vascularizada, sobre todo, fijaros, desde la arteria vertebral. La arteria vertebral, recordad que subía por el canal vertebral a nivel cervical, entraba dentro del cráneo a nivel posterior y va a lanzar una rama espinal que va a descender por toda la médula, recibiendo al mismo tiempo también algunas colaterales transversales. Pero la principal vía de suministro sanguíneo es vertical, ¿de acuerdo? A nivel de ese canal vertebral. Bien. Aquí veis un esquemita, ¿no?, de lo que sería la vascularización toda esa vertical y cómo luego tenemos ramas espinales que entran a nivel transverso. Pero repito, que la médula viene inervada por todo un componente vertical. Bien, voy a salir un momentito de la presentación. Y quiero entrar. Esperar un momentito, chicos, que tengo aquí un problema con esto.
Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna cuestión hasta el momento de lo que he dicho? Algo sencillito, ¿eh? No estoy diciendo ahora ninguna cosa nada complicada, ¿verdad? Podemos continuar, ¿no? Todo bien. Si alguien tiene alguna duda hasta ahora, pues nada, por aquí veo manos levantadas, que no sé si son realmente a propósito de Viviana, de Mónica, de Tomás y de Miriam. No sé si quieren decir alguna cosa o retiran la mano. Vale, vale. Me imagino que a veces, ¿no? Vale. Yo atiendo, ¿eh? Si me levantáis la mano os doy voz, ¿vale? Pero si no, pues ya está. Nutrición por imbibición, exactamente, correcto. Ahí Lucas ha estado rápido. Nutrición por imbibición se llama eso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir, vamos a seguir con nuestra presentación. Vamos a ver, o vamos a hablar un poco de la fisiopatología para entrar justamente a todo el diagnóstico. Nos hemos quedado por aquí y estábamos hablando, ahí está, de las funciones del disco. Recordamos que el disco tiene una función de soporte de carga, cae verticalmente, soporte de la carga. Actúa como pivote para el movimiento, que sería la segunda función, y la tercera función, pensad que el disco está entre las vértebras, pero también va a generar o se va a generar una unión a esas vértebras por medio de unas fibras ligamentarias que se conocen con el nombre de fibras de Sharpey. Bien, pues es como un ligamento, es decir, está uniendo una vértebra y la otra. Cuando estamos hablando de todos los elementos de unión entre una vértebra y la otra, no podemos olvidar esas fibras de Sharpey que a través del disco conectan un cuerpo vertebral y el otro. Bien, fijaros, ¿por qué se lesiona el disco? Vamos a entender si estamos o no estamos ante una lesión discal y para ello tenemos que ver si encaja dentro de alguno de estos aspectos, ¿no? Es decir, el disco puede lesionarse desde el punto de vista traumático, una lesión pues con un mecanismo indirecto, un latigazo, un golpe, un empujón, una caída, en fin, cualquier agresión. El disco tolera muy mal, no vamos a entrar en todo ese tipo de detalles, pero el disco tolera muy mal tanto la tracción, cuidado, la tracción no está preparado para la tracción y tolera muy mal también los componentes de rotación. Por eso una de las lesiones principales del disco va a ser cuando yo me inclino hacia adelante y roto. Y además estoy enganchando un peso grande, si me inclino, engancho un peso y roto, lo que voy a hacer es traccionar el disco y rotarlo. Y estoy generando dos fuerzas para las que el disco está poco preparado. Daño estructural. Tenemos una segunda posibilidad, la herencia. Es decir, que tengamos una herencia pobre, que tengamos algunos elementos mutacionales o algunos componentes hereditarios, puede hacer que tenga más predisposición a esa lesión. Si mi padre, mi abuelo, en mi familia, en mi entorno hay más familiar más directo, mis ancestros, hay eh, familiares que tienen hernias de disco, yo tengo más probabilidad en principio de sufrir también una hernia discal. Tercero, a lo que me dedico, claro, es decir, si estoy, aunque hay estudios que dicen que no, es un poco ambiguo, ¿no? Pero si estoy mucho tiempo sentado, hay un artículo de hace muy poquito, 2019 creo que era, fijaros, habla sobre las lesiones discales en los dentistas, en los odontólogos, y se ve que la proporción de hernias discales en ese segmento, en esa profesión concreta, es mucho más elevada que en otros. ¿A qué se debe? Pues se debe, evidentemente, a la ocupación, o a los hábitos deportivos, o a las prácticas, o a cómo me siento, si estoy todo el día sentado, si no hago deporte, en fin, todo ese tipo de elementos van a condicionar mucho. Cuarto, el tabaco. ¿Y el tabaco por qué? Pues precisamente porque el tabaco genera una afectación de los capilares, de la capilarización periférica. Pensad que la nutrición, esta difusión de nutrientes a través de la placa cartilaginosa, esa inhibición, se produce desde un lecho capilar que llega al tejido esponjoso. Pues cuando yo fumo, esa
ese contenido, esa capilarización se vuelve más pobre. De tal manera que vamos a tener una peor nutrición. Y si yo tengo una peor nutrición y tengo una peor difusión del agua al disco, ¿qué va a ocurrir? Pues que si tengo una mala mecánica del disco, si tengo una mala presión a nivel intradiscal, tengo más probabilidades de sufrir una lesión. Si se nutre mal, si tengo mal nutridos o fibroblastos, si no se regeneran esas fibras, voy a tener más predisposición a la lesión. Cuidado, que el tabaco no solamente afecta a nivel respiratorio, cardíaco, pulmonar, no. Vamos a tener también, y de manera importante, por ejemplo, a nivel discal y a nivel muscular, va a tener una incidencia, una relación, perdón, importante el tabaco con esas lesiones. A ver, que por aquí me preguntan, ¿qué disposición tienen las fibras de Sharpei? Las fibras de Sharpei van a estar conectando en toda la periferia a nivel de lo que es la zona de la apófisis, de lo que son las caras vertebrales, en la zona circundante, en la apófisis vertebral, a ese nivel es donde vamos a tener una entrada de las fibras de Sharpei, que van a ser perpendiculares, oblicuas, es decir, no tienen una dirección única, pero que entran dentro de lo que es el tejido, la cortical, de lo que sería la vértebra. Pero disposiciones como tales, es decir, disposición, por ejemplo, en los anillos fibrosos, sí, que van a estar siempre alternantes, en una oblicuidad y en otra, en una oblicuidad y en otra. Pero a nivel de la fibra de Sharpei, entran dentro del tejido de manera más o menos perpendicular con algunas oblicuidades, pero no más. Bien. Sí, por ahí dicen, para las preguntas, para que todo el mundo se entere, poner todos panelistas y participantes que si no, no se leen, ¿de acuerdo? Por ahí alguien decía. Carmen, por ahí me ha levantado la mano. Bien, yo voy leyendo las preguntas de todas maneras por si acaso, ¿de acuerdo? A ver, alguien ha levantado la mano, tengo que cortar la presentación. Aquí. Muy bien. Ah, no, habrá sido algún error, porque me ha parecido ver alguna mano levantada. Vale, nada. Seguimos. Bueno, esa sería otra de de los elementos que influyen de manera directa. Y la obesidad, fijaros, la obesidad va a ser otro elemento. Es decir, vamos a aumentar la carga axial sobre el componente vertebral. Y cualquier gesto que yo haga, además si hago gesto anómalo, se va a incrementar el riesgo de sufrir alguna lesión si tengo pues algún sobrepeso. ¿De acuerdo? Bien, por ahí me preguntaba Leire, con respecto a la vascularización vertical, ¿cuáles eran las arterias que mencionaba? Y lo que mencionaba son las arterias espinales. Arterias espinales se llaman, ¿de acuerdo? Muy bien. Vienen de la arteria vertebral, ¿eh? Cuidado porque esto es muy importante, fijaros, si os dais cuenta, la respuesta vasomotriz, ¿eh?, a la que yo tengo que atenerme es la que está regida, fijaros, por el ganglio estrellado. Estamos hablando de la arteria vertebral que entraba dentro del cráneo, que daba esas arterias espinales. O sea que si yo quiero, fijaros, si yo quiero o relacionar incluso, fijaros, la malnutrición medular con una disfunción a nivel de charnela, tendría justificaciones directas, porque el nervio vertebral, que es el que le da la respuesta vasomotriz a la arteria vertebral está relacionada con el ganglio estrellado. Así que eso, fijaros que es un elemento importante. La charnela cérvico-dorsal es una zona pues a tener siempre casi en cuenta. Bien, fijaros, aquí tenemos algunos artículos recientes que hacen referencia a algunos elementos que a mí me interesa destacar. El tratamiento conservador cada vez más lo reconoce no solamente, como digo, el ámbito fisioterápico, sino que incluso el ámbito quirúrgico. No penséis que esto solamente es cosa de los fisioterapeutas, no, es decir, tenemos publicaciones y muchas, aquí coloco, a ver,
perdón, coloco yo tres de ellas. Una de ellas un metaanálisis importante, ¿no? En el que se concluye perfectamente, ¿no? Que primero vamos a tener un fenómeno de reabsorción de lo que va a ser la hernia discal con el paso del tiempo, es decir, que la cirugía, que las lesiones discales con el paso del tiempo tienden a normalizarse. Por lo tanto, es decir, no hace falta de una cirugía para eliminar una hernia, ¿no? Nuestro cuerpo se va a encargar de ello en la mayoría de las ocasiones. Ahora, ¿qué elementos por tanto nos interesan? Pues nos interesan desde el punto de vista terapéutico abordajes que no sean tan agresivos, porque sé que en un momento u otro el disco, desde el punto de vista estructural, va a reabsorberse su hernia y va a aparecer una normalidad con respecto pues, a imágenes previas. Esto tienes que tenerlo clarísimo, clarísimo. Es decir, yo siempre, y además, sí, por aquí hay algunos alumnos incluso míos de la universidad, y siempre cuando hablo en el grado del síndrome miofacial, por ejemplo, de los puntos gatillos, siempre les digo, ¿qué prefiere? ¿Una hernia discal o un síndrome miofacial? Todo el mundo tiende a decir, bueno, si me tengo que elegir entre uno y otro, prefiero tener un síndrome miofacial a tener una hernia, no equivocamos. La hernia tiende a desaparecer con el paso del tiempo, tiende a normalizarse y a desaparecer los síntomas, mientras que, fijaros, un síndrome miofacial, por definición, tiende incluso a la cronicidad. O sea que ahí a veces nos equivocamos al darle mayor o peor pronóstico a una hernia que a otros elementos. Lo que pasa es que el término hernia discal nos asusta y en ningún caso tenéis que asustaros. Es decir, cuando vengan pacientes con hernia, sentiros afortunados si son hernias reales, porque somos capaces de mejorarlo, casi más que en otros procesos, os lo aseguro. Bien. Bueno, más cositas. Fijaros, evidencia. Y esto de 2018, técnicas manipulativas, lo digo porque hay, fijaros, esto es un metaanálisis y esto es en relación a una técnica manipulativa a nivel raquídeo. ¿Qué tipo de técnica? Pues todos lo sabemos, ¿no? Las lumbar roll que utilizamos, el pull que se utiliza para corregir lo que son las hernias de disco que utilizamos a nivel manipulativo, pues bueno, pues nos están diciendo perfectamente que son técnicas con eficacia para el abordaje de este tipo de patología. Cierto es que necesitamos más estudios, cierto es que necesitamos más estudios de mucha calidad metodológica, pero cuando decimos esto, esto no lo decimos solamente en el ámbito osteopático, fisioterápico, que también aparece mucho, que en el ámbito médico y quirúrgico también hay estudios, revisiones en las que se concluyen con una falta de solidez a nivel de lo que sería la evidencia. A ver, que me estaban por ahí, me ha parecido ahí que alguien preguntaba algo. Me ha parecido que levantaba alguien la mano, os aseguro. Pero bueno. Bien. Vale. Bueno, pues que sepáis que también tenemos por ahí evidencia, evidencia de que existe realmente efectividad en el tratamiento de técnicas manuales, que lo que tenéis que tener también presente es que lo manual es difícil de utilizar una metodología muy buena, porque todo el mundo no lo hace igual, es decir, no es como dar un componente con unos miligramos determinados y al que se lo dé siempre le está dando la misma reacción. Cuando lo hacemos unos terapeutas u otros, aunque intentemos hacerlo de la misma manera, a veces es complicado, ¿no? Pero esto pasa un poco igual en cirugía. ¿Todos los cirujanos son iguales de hábiles? No, no lo son. Hay técnicas descritas paso por paso, pero depende de quién sea el cirujano, pues así tendrá unos resultados u otros. La ozonoterapia, ¿qué tan efectiva es? Bueno, la ozonoterapia también tiene por ahí artículos, y de hecho recientes, en los que se muestra eficaz. Pero yo digo también que aquí, por ejemplo, en España, el ozono tuvo un auge tremendísimo hace 20 años aproximadamente, cuando yo terminaba mi formación, mi carrera de fisio. Me acuerdo que en ese momento estaba muy de moda y hoy eso ha decrecido, ¿no? Y si ha decrecido mucho, pues realmente habla poco en favor realmente de la patología. Lo que yo he visto en pacientes míos, y esto lo digo desde la experiencia personal, es que tienen un efecto positivo inmediato, pero a veces aparecen recaídas de manera
pues un tanto rápida. Entonces, bueno, esto lo digo y cuidado desde el punto de vista personal, de mi experiencia personal. No lo digo realmente de una perspectiva científica. Sé que hay artículos, de hecho hay muy recientes algunos, pero bueno, es algo sobre lo que tampoco he leído en exceso. No te puedo tampoco asegurar con datos fehacientes sobre ello. Sí, aquí estuvo en España, Aquí Viviana en España estuvo muy de moda, muy, muy de moda. Pero ahora ya digo que muy poca gente, yo últimamente, muy pocos pacientes, vamos, últimamente, en los últimos años no recuerdo ningún paciente que se la haya puesto, de los pacientes que yo trato, Y hubo una época en la que sí, ¿de acuerdo? Muy bien. Fijaros, y esto quiero que os lo metáis en vuestras retinas y que llegue y se impregne, ¿no? O que se quede en un cajoncito dentro de vuestra memoria de la que siempre lo podáis rescatar, es decir, que no quede en el olvido, nunca. ¿Por qué duele o por qué aparece sintomatología radicular cuando tengo una hernia? Olvidaros de que es por un contacto sobre la raíz. Olvidaros. ¿Eso es una posibilidad? Sí. ¿Es una posibilidad? Sí. Pero esa posibilidad, normalmente cuando yo tengo una hernia que tiene un contacto mecánico sobre una raíz, suele ser, casi siempre, suele estar relacionado sobre todo con componentes motores. Y ahí casi siempre vamos a necesitar de la cirugía, más o menos. Ahora, cuando duele, ahí no tenemos tan claro que haya un contacto mecánico. Ahí no. Me preguntan por el plasma rico en plaquetas y opino que es una técnica que está muy de moda últimamente, que en algunas patologías funciona muy bien, sobre todo las articulares, y que en problemas de tipo ciático, pues no tanto. No tanto. En problemas, por ejemplo, de tipo tendinoso, de tipo articular y demás, suele ser una buena técnica. Pero os digo lo mismo, cuando algo se pone de moda, surge un auge tremendo, y luego pasa. Y esto está ocurriendo un poco también con el plasma rico en plaquetas, es decir, algo que lleva un tiempo, hubo mucho famoso que se lo puso, se lo colocó para distintas patologías y hoy pues queda un poco circunscrito a su indicación terapéutica, no para todo. Pero eso nos pasa con la electrolisis a nivel fisioterápico. ¿Qué pasaba? Surgió hace un poco de tiempo, valía para todo y la electrolisis tiene su efectividad pues en unas patologías concretas y en el tendón va muy bien, pero en otras patologías, pues bueno, quizá tengamos otro elemento, otras técnicas que sean mucho más útiles. Bien. Bueno, pues entonces, lo mecánico es una posibilidad, pero sobre todo, tenéis que tener presente que el dolor que aparece cuando yo tengo una hernia de disco sintomática es porque tengo una inflamación de la raíz. Una inflamación de la raíz. Tengo una respuesta, fijaros, de tipo autoinmune. ¿Por qué? Porque tengo salida o llegada a la parte periférica del contenido nuclear, y el contenido nuclear es avascular. ¿Qué ocurre cuando llega a la periferia? ¿Qué ocurre cuando sale en una hernia extruida? Pues que genera una respuesta de tipo autoinmune. Y esa respuesta de tipo autoinmune da lugar a una cascada de tipo antiinflamatorio, dando lugar a una ¿qué? A una radiculopatía química. ¿Por qué duele? Porque está inflamado. Duele porque está inflamado. Eso tenéis que tenerlo clarísimo. Bueno, vamos a ver. Aquí me pregunta, fijaros, me dice Mónica, el disco es sensible a la tracción, pero ¿por qué la tracción calma la sintomatología de la hernia? Cuidado, Mónica, calma, lo que está realmente calmando, sí, dice Mónica, el disco es sensible a la tracción, pero la tracción calma la sintomatología. ¿Por qué? ¿Por qué? Fijaros, porque lo que calma realmente es el compromiso radicular a nivel del foramen. La tracción va a tener muy buena indicación cuando sobre todo hay un cierre del agujero, cuando hay un compromiso en el agujero, en hernias foraminales. Daos cuenta que no todas las hernias mejoran con la tracción.
Y yo voy a mejorar el compromiso radicular, pero no voy a mejorar la hernia. De hecho, el disco es posible que lo esté lesionando cada vez más, ¿eh? Cada vez más. Por ahí hacen alguna pregunta sobre el tiempo de reabsorción de una hernia discal. Hay estudios que hablan de que aproximadamente, es que es muy variable. Sobre todo las investigaciones hablan de 3 a 5 años, pero es verdad que hay algunos artículos en los que incluso en un año hay cambios importantes, ¿eh? Cuanto más, fijaros, cuanto más fea es la hernia, cuanto más extruida es la hernia, más fácilmente aparece la absorción. Bien, por ahí me preguntan, y esto quiero que lo entendáis perfectamente. ¿Esa inflamación genera una compresión y eso es lo que da dolor? Bien, voy a repetir eso porque quiero que lo tengáis presente. No, la inflamación no genera compresión y da dolor. No, la inflamación es una inflamación. Y cuando el nervio se inflama, cuando el epineuro se inflama, ¿qué es lo que duele? El nervio. Una radiculopatía, duele el nervio, duele la raíz. ¿Por qué? Porque hay una inflamación en la raíz. Igual que si tengo una inflamación en una articulación, me da lugar a una artritis, o una osteitis, o una... Pues aquí igual, aquí lo que hay es una inflamación. ¿Por qué? Hay una inflamación por depósito de elementos, de tipo proteico que dan lugar a una respuesta autoinmune, y esa respuesta autoinmune da lugar a la llegada de macrófagos, da lugar a una cascada antiinflamatoria, que es lo que genera el depósito de sustancias algo neuroreactivas a nivel de la raíz. Lo que tenemos es una inflamación. Bien, me estáis preguntando ahí algunas cosas, voy respondiendo, intento responder a todo, pero tenemos que avanzar. Entonces, lo que quiero que os quede claro es que puede que duela el componente mecánico, es decir, que la hernia presione la raíz y eso genere una inflamación de la raíz, pero casi siempre lo que vamos a tener es una radiculopatía, una radiculitis, porque hay un proceso inflamatorio en la raíz como consecuencia de la salida de material discal que da lugar a una respuesta de tipo autoinmune. Ahora, ¿una manipulación puede producir la reabsorción de la hernia? Bueno, inmediatamente no. Nosotros con las manipulaciones lo que buscamos es distintas cosas. Respuestas reflejas que dan lugar a ¿qué? A una mejora de la respuesta de tipo antiinflamatorio en la zona. No, sí importa, todo eso importa. Ahora vamos a hablar de las clasificaciones de la hernia, pero quiero que entendáis que la manipulación tiene un efecto mecánico de tracción, pero lo más importante en muchas ocasiones no es en sí mismo el componente traccional, sino que lo más importante es que yo genero una respuesta a nivel vasomotor, estimulo el vegetativo. Lo que hacemos siempre con las manipulaciones es intentar normalizar el componente neurovegetativo. Sí, una manipulación reduce la tensión mecánica, la reduce, pero el componente principal de la manipulación va a ser el de respuesta neurovegetativa. Eso tenéis que tenerlo presente. Lo mecánico es importante, pero lo neurovegetativo es mucho más importante todavía. ¿De acuerdo? Bien, voy a seguir un poquito, ¿vale? Y ahora seguimos. ¿Cómo diferenciar si es por una hernia o por otra cosa? Eso lo vamos a ver ahora, con los test, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, esto es otro de los esquemas que tenéis que tener clarísimos, Yo, todo lo que haga desde el principio hasta el fin, hasta el tratamiento, lo necesito para saber cuál es el tratamiento apropiado. No me puede faltar ninguna fase. En una hernia no me puede faltar ninguna fase. La anamnesis, fundamental. Lo que el paciente me cuenta, el tipo de dolor que tiene. Hay grandes errores en el diagnóstico, a veces porque no escuchamos. Por norma general, una hernia mejorará con el reposo, con el decúbito, por norma general. Por eso cuando me dicen pacientes que en la cama están fatal y tienen que levantarse, muy probablemente no sea una hernia. Y hay muchos tejidos, entre ellos los ligamentarios y los musculares sobre todo, que me pueden dar lugar a dolores casi idénticos a uno radicular, y que se manifiesten, por ejemplo, en el reposo. La hernia es menos frecuente. La hernia normalmente me permite descansar, fijaros, me permite. Tengo un elemento que es el postural. La postura
Yo necesito evaluar la postura, porque la postura para mí es un, un instrumento que me permite ver si la postura da lugar a un mal apoyo, a un mayor riesgo de sufrir una lesión discal, o ver si la postura es la consecuencia de una lesión discal. Para eso tendré que ahondar en esa anamnesis, tendré que saber realmente si lo que tenemos es una postura antálgica o la postura me ha dado lugar a la aparición de la hernia. Tengo que hacer una evaluación de toda esa postura, que lógicamente hoy en este ratito no nos da tiempo a entrar en detalle sobre eso, pero sí quiero que tengáis muy presente los captores posturales, los pies, los ojos, el sistema estomatognático, el sistema laberíntico. Todo eso hay que tenerlo pues, muy bien evaluado para saber si hay algún tipo de alteración de la postura que pueda condicionar la aparición de un mayor sobreuso intervertebral y dar lugar a una lesión. ¿De acuerdo? Bueno, en la anamnesis se me ha olvidado una cosa. Pregunta al paciente. Tu padre, tu madre, han tenido hernias discales. Recordad que la herencia es importante. ¿Trabaja usted sentado? ¿Trabaja usted conduciendo? ¿Trabaja transportando peso? ¿Hace algún gesto de rotación en flexión constantemente? Es decir, todos esos son elementos para nosotros básicos. Básicos. Ha tenido una caída vertical. Puede ser también un elemento que nos diga mucho. Y ahora llegamos al punto fundamental. Diagnóstico diferencial y diagnóstico específico, osteopático, para saber cómo trato. Pero el diagnóstico diferencial es fundamental, que alguien preguntaba por ahí, ¿cómo sé si es una hernia o es otro tejido? El diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial. Y en el diagnóstico diferencial yo tengo que tener dos elementos fundamentales. Y quiero que sea esto súper esquemático, chicos. Quiero que sea súper esquemático. En el diagnóstico de una hernia tiene que cumplirse una positividad, es decir, el examen neurológico tiene que ser positivo. Si yo tengo una radiculopatía como consecuencia de una hernia, esa raíz tiene que tener signos positivos. No puedo tener una hernia con radiculopatía si luego no tengo un examen neurológico positivo. Y esto es algo que no hacemos ni nosotros, ni muchas veces los especialistas que ven antes a estos pacientes. Y es muy básico, es muy básico. Yo necesito hacer un examen de tipo neurológico. ¿Y en qué consiste el examen neurológico? Sensibilidad, evaluación motora y evaluación de los reflejos. Pues claro, tiene que haber, sobre todo la hiporreflexia aparecerá cuando lleva mucho tiempo, normalmente un tiempo moderado, ¿no? Esa hernia, ¿no? En una fase muy, muy aguda posiblemente no aparezca todavía. Pero la evaluación de la sensibilidad de su dermatoma, la evaluación de la fuerza de esa musculatura son elementos básicos. Y no lo hacemos, y tenemos que hacerlo. Pero después del examen neurológico, además, yo tengo que hacer una serie de pruebas de tipo ortopédico, pruebas ortopédicas, que me lleven a concluir que realmente estoy ante una hernia discal sintomática. Sintomática. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos hernias en una resonancia magnética que luego no son realmente sintomáticas. Muchos de los que estáis ahí, de los 280 que estáis ahí, si os hicieran realmente una resonancia, pues en muchos de vosotros aparecerían imágenes compatibles con una lesión discal. Y sin embargo es probable que la mayoría estéis asintomáticos. Bueno, pues pensad que alguno de los que tenga algún signo de lesión discal, si además tiene una sintomatología que pudiera parecerse a una radiculopatía, es muy probable que el clínico lo asocie y dé lugar pues, a un mal diagnóstico, en el que muchas veces nos fiamos más de la imagen que de la clínica que presenta el paciente. Examen neurológico y los test ortopédicos. Y después de todo eso, la fase de diagnóstico osteopático. Específico, diagnóstico específico. ¿Para qué necesito yo ese diagnóstico específico? Pues para saber realmente qué técnica tengo que utilizar. El diagnóstico específico final, el diagnóstico osteopático me dice, esto es lo que tienes que utilizar para esta
hernia concreta. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, por ahí que alguien me preguntaba. No, no siempre va a ser la causa, por ahí preguntaban sobre la resonancia precisamente, ¿no? Bien, bueno, pues seguimos entonces. Fijaros, esta es la pregunta básica. Nuestros pacientes van a llegar a nuestra consulta muchas veces ya con el diagnóstico previo hecho de una hernia discal. O a veces llega un paciente en el que nosotros podemos sospecharlo. Pero si viene con una hernia discal, por favor, por favor, os pido, y es una petición personal, no os fiéis nunca, ni de vosotros mismos. Es decir, la intuición, no os dejéis a veces engañar por la intuición y ser realmente objetivos. Vamos a intentar realmente ser objetivos, tanto ante el criterio de otro compañero como ante el nuestro propio. Nunca desprestigiando a un compañero, nunca. Ni al médico, ni al otro fisioterapeuta, ni a nadie. Es decir, siempre, pues bueno, justificando que necesitamos pruebas realmente para cerciorarnos si estamos o no estamos ante una lesión de tipo discal, ¿de acuerdo? Siempre hay que asegurarse. Bien, entonces, fijaros, cuando hablamos de hernias cervicales, empezamos por el diagnóstico de tipo neurológico, ¿no? Yo tengo que evaluar los niveles correspondientes a los niveles que normalmente más se lesionan, que son las cervicales medias, ¿no? Y las cervicales bajas, desde el punto de vista discal, ¿no? Donde podemos generar lesión. Ahí tenemos C5 con toda su evaluación, motora, refleja, sensitiva. Tendremos que evaluar la fuerza, pues, por ejemplo, del deltoides. ¿Podemos utilizar un reflejo? Sí, en este caso sí, no todos los niveles tienen reflejo. Ahí tenemos C5, ahí tenemos C6, en el que vamos a utilizar el bíceps, vamos a utilizar los extensores de la muñeca, tenemos el reflejo a nivel de la estiloides radio, vamos a utilizar la sensibilidad también a ese nivel, C7, todo esto son láminas, yo os aconsejo que siempre tengáis un libro de pruebas ortopédicas, ¿no? Este, por ejemplo, es Hoppenfield, que es un libro, yo creo que todos los fisioterapeutas deberíamos tener, Yo creo que es básico y necesario. Bien. Hoppenfield, ¿vale? Este libro es Hoppenfield. Ese es el libro, ¿vale? Que os estoy hablando. Estas láminas son de Hoppenfield. Bien. C8, que estaríamos hablando de una evaluación motora a nivel de los dedos, con los músculos interóseos. No hay reflejo para este nivel y estaríamos hablando de sensibilidad justamente a nivel de la región cubital. Y para T1, que serían los músculos interóseos también, y tendríamos la sensibilidad a nivel del codo, sin reflejo neurológico tampoco a este nivel. Bien, eso sería el examen neurológico, que es muy sencillo y podemos hacerlo prácticamente casi a nivel de la mano, ¿verdad? Fijaros, tenemos una serie de test de tipo ortopédico, test ortopédicos. Y aquí tenemos, ¿esto para qué nos sirve? Para diferenciar. Fijaros, si yo tengo una estenosis del agujero de conjunción, cuando yo hago un test de distracción, mejorará. ¿Eso quiere decir que sea una hernia? No. Eso quiere decir que el agujero de conjunción está estenosado. Si yo tengo una hernia que está generando, escuchadme, si yo tengo una hernia que está generando una radiculopatía química, es decir, que la raíz está inflamada, aunque yo haga una tracción, no va a mejorar, no mejora, porque su problema no es un problema de compromiso en el agujero, su problema es un problema de inflamación. Entonces, fijaros, es un buen test para diferenciar si ya estamos seguros que hay una radiculopatía, si estamos seguros que hay una radiculopatía, la distracción me permite el qué, saber si esa hernia, si esa radiculopatía es puramente química o está relacionada con una estenosis a nivel del agujero. Pensar que puedo tener una radiculopatía, ¿por qué? Por una artrosis que afecte al agujero de conjunción, por ejemplo. ¿Vale?
Bien, el test de compresión, que sería también un buen test en el que estamos cerrando el agujero de conjunción y puede generarnos sintomatología en posición casi nunca neutra, pero podría darnos. Cuando tenemos lesiones discales, puede aparecer positivo este test. Y aquí tenemos el test de Valsalva. El Valsalva creo que es un test que no podemos subestimar ni perder. Siempre que tengamos lesión de tipo dural, cualquier raíz, tanto a nivel lumbar como a nivel cervical, un aumento de la presión intraabdominal puede generarme un aumento de la sintomatología. Por tanto, tenerlo presente. Valsalva positivo, tanto en hernias cervicales como en hernias lumbares. Aquí tenéis más test, que yo creo que tendrían que complementar a esos tres que hemos dicho. Hay muchos test, pero estos son también unos test importantes. Fijaros, el test del Hermit. El test del Hermit aparece dolor cuando yo flexiono a nivel cervical. Tiene que aparecer una radiculopatía. ¿Esto qué me está diciendo? ¿El Hermit qué me está diciendo? Pues me está diciendo que hay una lesión de tipo dural. Cuando yo tengo una lesión, fijaros, la dura madre se... A ver, voy a mirar que tengo por ahí varias preguntas. Bien, me preguntáis por ahí varias cosas, vamos a ver. Me preguntan por ahí, ¿en qué tipo de hernias consideramos la operación como una opción? Sobre todo cuando hay afectación de tipo motora, cuando hay una hiporreflexia, una debilidad brutal. Ahí normalmente la indicación es quirúrgica. Ahora pongo después la imagen de C6, que por ahí me pide alguien. La hiporreflexia aparece al tiempo. ¿De cuánto sería? Depende de la gravedad de la radiculopatía. ¿Aparecerá antes o aparecerá después? Hay veces que tenemos una lesión discal tan severa que la hiporreflexia es inmediata. Normalmente es en un tiempo moderado, en varios meses empieza a instaurarse. El test del Hermit y de Neri son iguales, esto depende de quién le ponga el nombre, lo que pasa es que Neri lo utilizamos para las hernias lumbares y el Hermit lo utilizamos para las hernias cervicales. Para Neri estamos de pie, el Hermit se puede hacer sentado. Y el nombre del libro lo escribí por ahí más arriba, Laura, Hoppenfield, ¿vale? Está por ahí escrito más arriba en el chat, lo he escrito yo. Y lo de Valsalva, siempre que hay una presión intraabdominal, genera un aumento de la sintomatología a nivel dural. A nivel dural. Bien. Vale. Estamos entonces en Lermit, ¿vale? Y Lermit no se ve el... Ah, ¿no? Bueno, por ahí lo han puesto. Hoppenfield. Pues yo pensaba que lo había escrito y lo había mandado. Perdón, porque lo tengo yo puesto para todos los... Lo tenía solo puesto para los panelistas, ¿vale? Perdonadme, ¿eh? Era yo el que tengo... Sí, perdonad, me he dado cuenta ahora, ¿eh? Que estaba solo para los panelistas. Perdonadme, ¿eh? Fallo técnico. Bien. Vale. Entonces, Lermit lo que hace es algo muy básico, es decir, ¿cuándo estiro yo la dura madre? Cuando hago flexiones. La dura madre se estira con las flexiones y las extensiones la acortan. Por tanto, por eso, cuando yo tengo por ejemplo, una encefalopatía, en la que tengo inflamación también a nivel dural y flexiono el cuello, pues una meningitis voy a tener pues, aumento del dolor cuando flexiono el cuello. ¿Por qué? Porque tengo tensión dural. Pues en una hernia, sea el nivel que sea, cuando yo flexiono, generaré dolor normalmente, ¿de acuerdo? Bien, es el test del Hermit. El test de Reloj-Hopkins es un test en el que yo voy a extender y pongo en compromiso el qué, en este caso, los agujeros de conjunción. Es verdad que en caso, por ejemplo, también de disfunciones articulares puede ser positivo, pero hay que diferenciar si el dolor es local o es un dolor de tipo radicular. Hay que ver y diferenciar para dónde se dirigiría esa sintomatología. Y el test de Roger-Viquelas, que sería el LASEG, más o menos, ¿no? Entre comillas, del miembro superior en el que vamos a poner en tensión, sobre todo el mediano, que lleva fibras desde C5 hasta T1, prácticamente de todos los niveles. Por eso es un test que me puede poner en tensión pues prácticamente cualquier compromiso a cualquier nivel. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien.
a mí me preguntan por ahí, sí, con una hernia que afecte a la raíz, una hernia que afecte a la raíz, siempre, casi siempre se va a ver comprometida por las tensiones durales. Es verdad que luego depende del tipo de hernia que sea, puede generar más compromiso o menos compromiso. Eso vamos a entrar después cuando vayamos a nivel lumbar, que es un poco más complejo, ¿vale? Pero efectivamente la flexión de la dura madre, fijaros, hay un test, y yo siempre lo digo y siempre que hablo de esto me entusiasma. No lo pongo aquí porque no es de los principales, pero a mí me gusta mucho, que es el test de Nash-Finger. El test de Nash-Finger, ¿qué es lo que yo hago? Comprimo las yugulares y genero presión intradural. ¿Por qué? Porque los senos venosos craneales, los senos venosos, están formados por repliegues de la dura madre. De tal manera que si yo comprimo la yugular, sigue entrando sangre arterial dentro del cráneo, sigue entrando sangre, pero no sale. Eso que genera aumento de la presión a nivel de la dura madre. Y genera, fijaros, ese aumento de presión intracraneal a nivel de los senos genera sintomatología radicular cuando tengo una afectación de la raíz. Entonces, comprimo a nivel de las yugulares y generaría presión. Quiero deciros, o que veáis la implicación realmente de las meninges, sea cual sea el nivel de afectación. ¿Por qué? Porque es una estructura continua, es decir, no hay discontinuidad. Entonces, cualquier tipo de afectación, el nivel en el que sea, puede verse afectado, puede reproducirse con pruebas que estén a distancia. No hay ningún problema para que eso suceda. Bien, entonces Roger Biquelas sería tensionar las raíces de C5 a T1 prácticamente, y si hay algún tipo de radiculopatía, seguramente sea positivo este test. Yo aconsejo, por tanto, los test neurológicos, o aconsejo el test de compresión-distracción, y os aconsejo el test de Valsalva, por supuesto, y estos 3 test, ¿vale? Os aconsejo eso para la columna cervical. Con esos test, examen neurológico, y estos 6 test, creo que de sobra vamos a tener herramientas para saber si estamos ante una hernia o no, previamente habiendo hecho una buena anamnesis, siempre previamente habiendo hecho una buena anamnesis, no lo olvidéis. Bien, y llegamos a un test específico, que es el test de Jackson. El test de Jackson a mí me va a decir si estamos ante una lesión discal de tipo hernial o una lesión de tipo protrusión o una estenosis foraminal. El test de Jackson es un test que en combinación, ojo, en combinación con el resto de los test, me va a determinar a mí si estoy finalmente ante una lesión de un tipo u otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice el test de Jackson? ¿Qué me dice a mí el test de Jackson? Pues fijaros, me dice si es, como digo, la lesión, primero, si es una lesión discal, segundo, qué tipo de lesión discal, tercero, si es una lesión de tipo foraminal, cuarto, si es una disfunción de tipo somática. De tal manera que el test de Jackson, aquí lo tenemos, el test de Jackson, fijaros, nos puede determinar 4 cosas. 4 cosas. Ojo, y vuelvo a repetirlo, en combinación con el resto de test, en combinación con el resto de los test. Fijaros, en una hernia discal, cuando yo comprimo en posición neutra, habría dolor. Cuando comprimo con inclinación del lado de la radiculopatía, también va a ser positivo. Y va a ser negativo cuando lo hago en inclinación contralateral. En una protrusión sería también positivo en compresión neutra, hay lesión del disco, y sería negativo en inclinación homolateral y sería positivo en la contralateral. Si yo tengo una estenosis foraminal, normalmente por
osteofitos, fijaros que en posición neutra normalmente no va a ser positiva, pero sí lo será en inclinación homolateral, que se cierra el agujero, y será negativo también en la contralateral. ¿Y qué ocurrirá si es negativo en todo? Y yo tengo un dolor que aparentemente es radiculopático, pues que probablemente no se deba a ningún tipo de hernia ni compromiso radicular, que sea más bien, por ejemplo, una disfunción de tipo somática. Cualquier tipo de hipomovilidad o cualquier lesión de tipo muscular estaría detrás de esa lesión. No olvidéis nunca este test, no lo olvidéis, tenedlo presente. Es un test que, no teniendo una especificidad y sensibilidad muy alta, pero en combinación con otros test puede ser muy útil desde el punto de vista clínico. Es decir, vamos a evaluarlo y vamos a tenerlo en consideración con un conjunto. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, con todo esto, yo ya sé, con todo esto, yo ya sé que estoy ante una hernia, o no. Pero si estoy ante una hernia, ahora, fijaros, ahora es cuando yo miro la resonancia magnética. Si la tiene el paciente, ahora es cuando yo la pido. Y si no la tiene, tendremos que derivarlo. Porque yo necesito saber ahora, fijaros, yo necesito saber ahora en qué lugar está la hernia. Es verdad que el tipo de síntoma que tengamos me va a decir cuál va a ser realmente la sintomatología. Fijaros. ¿Veis? Tengo dos paneles. ¿Veis una pizarra abierta, chicos? Tenéis que tener dos imágenes mías. Pues tengo una pizarra ahora, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, cuando yo tengo una hernia discal, la hernia discal puede situarse en tres partes, puede situarse en tres zonas. Puede situar, bueno, sí, a nivel cervical, puede situarse a nivel central, que sería una hernia de tipo central, puede situarse a nivel posterolateral, posterolateral, o también conocida como paramedial, o también se conoce como interna. ¿Pero interna a qué? Interna al agujero. Al agujero de conjunción. Y yo puedo tener también otra posibilidad, y es que sea foraminal. Foraminal. Dependiendo de dónde esté situada la hernia, los síntomas van a ser diferentes. Cuando es central, cuando la hernia es central, bien, cuando la hernia es central, el síntoma va a ser más de tipo bilateral o incluso generándome cervicalgias. Cuando es posterolateral, que son las más frecuentes, me va a dar una cervicobraquialgia. Y cuando es foraminal, me da una radiculopatía. Esto estamos hablando de las hernias cervicales. Estamos hablando de hernias de tipo cervical. No lo olvidéis, no lo olvidéis. Bien. Entonces, en función de cuál sea el tipo de hernia que tenemos, así vamos a hacer un tipo de técnica u otro. Así vamos a hacer un tipo de técnica u otro. Volvemos, vuelvo yo para acá. Dependiendo de cuál sea el tipo de hernia que yo tengo, así vamos a emplear una u otra, ¿vale? Una u otra. Esperaros que se me ha ido ahora la presentación. No sé por qué. Entonces, fijaros, que necesito mi presentación. Ahora, aquí. ¿La estáis viendo? Ahora yo creo que sí la vais a ver. De nuevo, ahí estamos.
Entonces, fijaros, ahí tenemos un resumen, ¿no? Un resumen de lo que sería más o menos el abordaje. No vamos a entrar en detalles, porque tenemos que seguir y ver las lumbares, vamos bien, 3/4 de hora lo que necesitaba para ellas. Entonces, fijaros, si yo tengo hernias centrales, los síntomas son normalmente, fijaros, incluso asintomáticos, las hernias centrales no siempre, solamente en un 5% generan síntomas, y vamos a tener una serie de test positivos y no hay técnicas específicas para esto, no hay técnicas específicas. Espera, que hay un montón de chat por ahí. Bien, fijaros, vamos a ver. Las hernias centrales, como digo, cervicalgia sobre todo. Las hernias paramediales, posterolaterales o internas me generan un dolor de tipo cervicobraquial. Cervicobraquial, es decir, tengo cervicalgia. De hecho, la cervicalgia es casi más importante que la radiculopatía, mientras que las foraminales es puramente radiculopática, es muy del brazo, muy del hombro, muy del codo, y el dolor cervical va a ser mucho menor. Pero además tenemos otra característica. Tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, las hernias foraminales, fijaros, son las únicas, generan un dolor nocturno. Son las únicas. Es decir, el paciente en la cama está mal, mal. Y de hecho, son las únicas en las que el paciente, cuando se sienta para las lumbares o cuando inclina la cabeza en las cervicales, mejora. ¿Por qué? Porque abrimos los agujeros de conjunción. Son características puras de las foraminales. Son características puras de las foraminales. Eso tenéis que tenerlo muy presente. En cuanto a técnicas, cuando tenemos en las paramediales o las internas, como queréis llamarlas estas, vamos a tener que hacer una técnica de rotación homolateral. Es decir, que si yo tengo una radiculopatía hacia la derecha, haré una técnica de rotación precisamente hacia la derecha. Mientras que en las foraminales tengo que sacar la hernia de ahí, de ese agujero. La haré contralateral, contralateral. Homolateral en las internas, en las foraminales contralaterales. Y no tengo más hernias, no tengo más hernias a nivel cervical. Las hernias cervicales son súper fáciles de abordar, son muy fáciles. Podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Incluso si no os atrevéis con técnicas de impulso, que tienen mucho efecto reflexógeno, hacedlo con técnicas articulatorias, que nos vale también, que nos vale también. Hacéis hacia el lado, hacéis una técnica en el límite del movimiento, de tipo articulatorio rítmico, que también nos puede servir en un momento determinado. En las protrusiones, que no es el tema, ¿no?, de hoy, son más las hernias, pero las protrusiones que van a generar sintomatología no por radiculopatía química, sino por radiculopatía isquémica, por tensión de la raíz, que es por lo que duelen las protrusiones. Aquí tendríamos que hacer una técnica en lateralidad, que se dice. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahí se resume todo lo que son las hernias. Es decir, ahí tenemos resumidas las hernias cervicales. Sencillas, sencillas al máximo. Sencillas al máximo. Vamos a seguir, fijaros. Vamos con las hernias lumbares. Y quiero que observéis ya una cosa. Si yo os pregunto, esa hernia que veis ahí, ¿qué es? ¿Una hernia interna o una hernia externa? Y me encanta haber encontrado esta imagen porque no penséis que es fácil, pero me encanta haberla encontrado. Esa hernia es interna, 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 interna. Bueno, pues depende. Depende de lo que yo tome como interna y lo que tome como externa. Si hablamos desde el punto de vista médico, radiológico, clínico, estoy hablando de una hernia interna. ¿Por qué? Porque está por dentro del agujero de conjunción. Pero fijaros, ¿a qué raíz afecta? Daos cuenta que afecta a una raíz. Y con respecto a la raíz, ¿qué es? Externa. Es externa. Con respecto a la raíz, es externa. Una cosa, es decir, lo de interna o externa es puramente médico, para saber qué tipo de dolor vamos a tener y para saber a qué raíz va a afectar, pero desde el punto de vista osteopático es más importante, o fisioterápico osteopático es más importante, saber qué relación tiene con respecto a la raíz. Eso es una hernia externa a la raíz. Es una hernia externa a la raíz que afecta. Es una hernia
externa a la raíz que afecta. Daos cuenta que siempre, cuando son hernias posterolaterales, que este es el caso, una hernia posterolateral, paramedial o interna al agujero de conjunción, que está aquí, es interna, afecta a la raíz que sale por el nivel justamente por debajo. Justamente por debajo. Si esto es L3, esto es L4 y esto es L5, si esto es L5, ¿a qué raíz estaría afectando? Pues estaría afectando a la raíz de L4. ¿De acuerdo? En este caso. Muy bien. Vamos a ver, ahora lo vamos a entender. Voy a seguir explicando esto. Bien. Fijaros, tenemos que hacer igual que hemos hecho a nivel de la región cervical. Tenemos que ver si existe un examen neurológico positivo, musculatura, sensibilidad y reflejo. Las raíces más afectadas, ¿cuáles son? L4, L5, S1. Pero cuidado, ¿cuáles son las hernias más frecuentes? Con diferencia, las posterolaterales. El 80% de las hernias lumbares son posterolaterales. Por tanto, en la mayoría de ocasiones, como aquí veis, y Hoppenfield nos dice, cuando tenemos una afectación de L4, ¿dónde está la hernia? Entre L3 y L4. ¿Por qué? Porque afecta a la raíz que saldrá justamente por debajo, ¿de acuerdo? Por el nivel por debajo. Evaluamos el tibial, el reflejo del cuádriceps y la sensibilidad en la parte interna del pie. Para L5, fijaros, L5 se va a ver afectada entre L4 y L5, y vamos a tener evaluación por medio del extensor propio del dedo gordo. No tenemos reflejo para el L5 y la sensibilidad está en el dorso del pie. Y para S1, pues S1 que sale por el agujero primero sacro, la hernia estaría entre L5 y S1, evidentemente. Y vamos a tener que evaluar los peroneos, el reflejo aquileo, que aquí sí sería positivo, y S1, que estaría por la parte externa del pie. Daos cuenta que con el pie podemos evaluar perfectamente las raíces L4, L5, S1. El examen neurológico se hace súper rápido, súper rápido. Podemos hacer que el paciente camine de puntillas y que camine de talones, de puntillas y de talones. Bien, test ortopédicos, que vamos a tener aquí, que no deberían faltarnos. Valsalva, Neri, que sería como el Hermit a nivel cervical, la C, que sería extendiendo la pierna, y tendría que ser positivo entre los 35 y 70 grados para ser positivo en relación a una hernia discal. Milgram, que me sirve para evaluar si estamos ante una protrusión discal, para hacer un diagnóstico diferencial. Fasan, que me sirve para ver si existe una inestabilidad a nivel lumbar, por ejemplo, una espondilolistesis, y el test de NACLAS, que me va a poner también en tensión, pues toda la zona nerviosa, sobre todo del plexo lumbar, ¿no? En lesiones más altas puede sernos efectivo. Sobre todo de aquí, ¿qué nos interesa? Valsalva, Neri y la C. Valsalva, Neri y la C. Son los que nos interesan fundamentalmente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos test específicos, que ahora vamos a verlos más en detalle. Fijaros, quiero enseñaros primero otra cosa, ¿no? Si a nivel cervical yo tengo tres posibilidades de localización de las hernias, a nivel lumbar tengo hasta 5 posibilidades. Esto es una clasificación médica, radiológica, de imagen. Esto es lo que me dice la resonancia. Esto no me dice nada, me dice simplemente, me da información de dónde está la hernia. La hernia puede ser central. Sintomatología, pues normalmente lumbalgia o dolor bilateral. Puede ser paramedial, es decir, que esté por dentro del agujero de conjunción entre la línea central
del canal y la línea de los agujeros. Esa es una hernia paramedial, posterolateral o interna al agujero. Por dentro del agujero, por dentro del agujero. Pero, ¿y esto qué tipo de dolor me da? Me da un dolor de tipo lumbo-radicular, igual que a nivel cervical era cérvico-braquial, aquí es también lumbo-radicular. Y fijaros que aquí que hay dos imágenes, fijaros, la hernia puede estar por dentro de la raíz, hernia interna a la raíz o hernia externa a la raíz. Interna a la raíz, externa a la raíz. Hernias foraminales en el agujero de conjunción. Dolor de tipo radicular. Hernias extraforaminales, ¿dónde estarían? Por fuera del agujero de conjunción, afectando a la raíz que sale por ese nivel. ¿Os dais cuenta? Tanto la foraminal como la extraforaminal afectan a la raíz que sale por el mismo nivel, mientras que las paramediales o posterolaterales afectan a la raíz que sale por el nivel de abajo. Y las hernias laterales, que son las menos frecuentes, que me afectarían a la raíz que viene de un nivel superior, de un nivel superior, ¿de acuerdo? Y estas darían un dolor también de tipo radicular, de tipo radicular. Muy bien. Tanto la 4 como la 5 son hernias que se conocen como hernias externas al agujero de conjunción. Al agujero de conjunción. Esto, repito, es una clasificación puramente médica, puramente radiológica. Es decir, me está diciendo dónde está la hernia con respecto al agujero. Porque al clínico, al profesional de la imagen, al médico, le da igual cómo se comporte con respecto a la raíz. Le da igual. Eso nos interesa a nosotros, que vamos a hacer unas técnicas en las que vamos a movilizar la hernia con respecto a la raíz. Tenemos que tener certeza de dónde se sitúa para que realmente sea una técnica certera, una técnica buena. ¿De acuerdo? Perfecto. Fijaros, entonces, una vez que yo ya sé qué tipo de hernia, desde el punto de vista de su localización tengo, una vez que yo tengo la idea, primero he hecho un examen neurológico, he hecho un test, el test de Neri, el test de la SEC, sé que hay una hernia, la imagen me dice que la hernia está aquí o está allí, yo tengo que emplear ahora el qué, una evaluación más específica para saber qué tipo de técnicas empleamos. La evaluación que os voy a poner ahora, la evaluación específica, es para las hernias, me sirve para las hernias paramediales o posterolaterales o internas al agujero de conjunción. Os repito, para el 80% de las hernias sería para la categoría 2, esta que tenemos aquí, ¿vale? Para este tipo de hernias. Me sirve los dos test que vamos a presentar ahora y que tenemos que tener siempre presentes, siempre presentes. Entonces, fijaros, son dos test los que tengo que tener claros. Por un lado, el test específico de lateroflexión y el test, estad atentos para que entendáis esto porque muchas veces os queda la duda. El test de lateroflexión, ¿qué es lo que hace? Moviliza el tejido nervioso, es decir, moviliza la raíz con respecto a la hernia. ¿Y esto qué me va a decir? Pues esto me va a decir dónde está la raíz con respecto a la hernia, o dónde está la hernia mejor con respecto a la raíz. Este test me dice eso. Este test me va a decir eso. ¿Está por dentro o está por fuera? Fijaros la imagen. Fijaros la imagen. Esta raíz, ¿qué está? ¿Por dentro o por fuera de la hernia? Perdón, ¿esta hernia por dónde está? Está por fuera de la raíz. Está por fuera de la raíz. Por tanto, las hernias externas duelen cuando me inclino del mismo lado, dan dolor radicular cuando me inclino del mismo lado. Mientras que las hernias internas con respecto a la raíz, repito, hernia interna con respecto a la raíz, hernia interna con respecto a la raíz,
Duele cuando me inclino contralateralmente. ¿Por qué? Porque estoy moviendo, con las flexiones laterales, estoy moviendo el tejido neural. Os lo he dicho antes, las flexiones, tanto en un plano sagital como en un plano frontal, da igual, estiran la raíz, la mueven, y esto es lo que estamos haciendo, mover la raíz con respecto a la hernia. Y me está diciendo, ¿la hernia es externa o la hernia es interna? ¿Vale? Esto sirve para las hernias paramediales, posterolaterales o internas al agujero de conjunción. ¡Ojo! Que esto es lo que os confunde. Las hernias pueden ser internas al agujero de conjunción, pero podrían ser externas o internas a la raíz. Internas o externas a la raíz. Es esto que os he colocado antes a propósito, que esto no es un dibujo mío, no es lo he hecho yo. Esto es un dibujo de uno de los grandes atlas de anatomía, que es el Prometheus, y me parece súper exacto para esto. Fijaros, hernia, que está, ¿dónde? Por dentro del agujero de conjunción, es posterolateral, pero sin embargo, genera síntomas sobre esta raíz, posiblemente, y esta raíz está por dentro de la hernia. ¿Qué quiere decir? Que la hernia es externa con respecto a la raíz. Está por fuera de la raíz. Por tanto, esta persona, cuando se inclinara hacia la derecha, no dolería, y cuando se inclinara hacia la izquierda, reproduciría el síntoma. ¿Por qué? Porque la raíz se pegaría, se iría hacia la hernia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Lo tenemos claro eso? Bien. Fijaros. Bueno, perdón, he parado. Ahí. El test de lateroflexión, por ahí. Muy bien. Fijaros. Ahora, tenemos el test de Lavín. El test de Lavín. El test de Lavín, esto es que es un vídeo, pero me parece a mí que el vídeo no va a funcionar. ¿Me da a mí? Ah, sí, va a funcionar. Perdona un momentito. Uy, se me ha bloqueado esto. Aquí. Volvemos. A ver si, no sé si se oirá o no se oirá. No me deja reproducirlo. Para que vierais el test de Lavín, que es un test de rotaciones. Un test de rotaciones. Y lo que me dice el test de Lavín es realmente otra cosa. Lo que me está diciendo el test de Lavín es ¿con qué vértebra se mueve la hernia? ¿Con qué vértebra se mueve la hernia? Bien, entre bien, no se ve el vídeo, no se ve el vídeo, la verdad que se veía antes, pero con el zoom parece que no se ve. Este vídeo, si queréis verlo, podéis verlo, por ejemplo, lo tengo colgado en mi Instagram, por ejemplo, ahí lo podéis ver y es muy clarito. Yo creo que bastante bien se entiende el test ahí. Perdonadme porque es que no se ve, es decir, no le estoy dando, pero no se reproduce, ¿vale? Tengo ahí la cara un poco rara y no se ha quedado congelada. Así que, bueno, si queréis luego verlo, lo echáis un vistazo luego después. Esto se está calentando y me va a dar que se nos va a parar el ordenador y se me va a estallar. Bien. Uy, cosa más rara está haciendo esto. Bien. Fijaros, bueno, repito, dos cosas. El test de la lateroflexión que me dice dónde está la hernia con respecto a la raíz. Segundo, el test de Lavín que me dice con qué vértebra se mueve la hernia. ¿Con qué vértebra se mueve la hernia? Voy a dejar de compartir esto porque
me da a mí que va a reventar. Ahora lo vuelvo a poner otra vez, ¿eh? Bien, con esos dos test yo ya lo tengo todo, con eso ya lo tengo absolutamente todo. Con el examen neurológico, con los test ortopédicos, he llegado a la conclusión de que es una hernia. Con la resonancia sé además dónde está la hernia. Y si la hernia es posterolateral, paramedial, necesito de estos dos test para saber cómo coloco al paciente. Cómo coloco al paciente. El test de Lavín es un test de rotación, que repito, me lleva a la conclusión de si la hernia se mueve con la vértebra superior o con la vértebra inferior. Si yo tengo una hernia entre L3 y L4, quiero saber si se mueve con L3 o se mueve con L4. ¿Para qué? Para hacer una técnica en la que yo arrastre L3 o arrastre L4. Una técnica de palanca superior o una técnica de palanca inferior. ¿De acuerdo? Y con eso lo tengo todo. Con eso lo tengo absolutamente todo. Absolutamente todo. De tal manera que yo llegaría a este punto. Llegaría a este punto, ¿no? En el que yo ya sé todo lo que sé que estoy ante una hernia confirmada clínicamente y con resonancia, hago el test de lateroflexión y me dice que la hernia es externa a la raíz o que la hernia es interna a la raíz. Y en un caso o en otro caso, tengo que hacer el test de Lavín, que me da positivo en el movimiento homolateral, pero que sea positivo el test de Lavín, ¿qué quiere decir? No dolor de tipo radicular, no, es un dolor de tipo lumbar, porque lo que estamos poniendo es en compromiso el ligamento vertebral común posterior. Aquí no estamos poniendo en compromiso la raíz. Por tanto, sería, el test de Lavín positivo sería que duela la zona lumbar, que aumente el dolor de tipo lumbar, porque es un dolor, repito, generado por tensión, por compresión sobre el ligamento vertebral común posterior. ¿Qué es homolateral? Pues yo tendría ya un tipo de hernia externa a la raíz balística superior o hernia externa balística inferior, si duele en el movimiento contralateral. Y con la hernia interna tendría la misma conclusión, interna balística superior, interna balística inferior. ¿De acuerdo? Eso sería el diagrama final. Bien, muy bien. Vamos a ver. Este test de Lavín, repito, lo usamos en las hernias paramediales, en las que están por dentro, en las hernias internas al agujero de conjunción, ¿vale? Y puede ser para hernia externa a la raíz o hernias internas a la raíz. Ahora, me preguntan por ahí, ¿qué rotación corresponde al L3 o L4? Vamos a ver, cuando yo estoy rotando L3, yo cuando me muevo roto el cuerpo, roto L3 con respecto a L4. Muy bien. Lavín sirve para determinar cuál es la vértebra que mueve la hernia, lo que también se conoce como balística. ¿Cuál es la vértebra balística? ¿Cuál es la que mueve la hernia? ¿Cuál es la que mueve la hernia? Muy bien. Correcto. Ahora no me deja salir de aquí. Ahora. Muy bien. Pues con todo esto, chicos, con todo esto llego a una conclusión. En el test de Lavín no hace falta fijar la pelvis. Eso sería para las balísticas lumbares o pélvicas. Eso es otra cosa. No hace falta fijar la pelvis. Hay que mantener cierta estabilidad para que se mueva la parte de arriba, la vértebra superior. Pero no hace falta fijar como tal la pelvis. Pero normalmente le damos estabilidad. Bien, fijaros, con eso llegamos a una conclusión. A una conclusión que es este esquema
de hernias discales lumbares. Vamos perfectos, con esto terminaríamos y con esto pasamos un poco a preguntas, si hace falta. Fijaros, tipos de hernias centrales. Esto sería la clasificación, fijaros, ¿recordáis? La clasificación de los 5 tipos de hernias. Los 5 tipos de hernias que vamos a tener. Ah, no, perdonad que no lo estáis viendo. Me da la sensación. ¿Verdad? No, no, claro, me estoy dando cuenta ahora. Me estoy dando cuenta ahora. Ahí, ahora sí lo vais a ver. Ahora. Con esto, con aquí veis, fijaros, a la izquierda veis los 5 tipos de hernias que vamos a tener. Los 5 tipos de hernias que vamos a tener. Que estén en el centro, lo que hemos visto antes, las 5 zonas donde pueden presentarse las hernias. Y aquí vemos en el test de lateroflexión cómo se comportan. Las centrales no tienen comportamiento, las foraminales tampoco, pero el test de lateroflexión, ¿para qué me sirve? Repito, me sirve para saber dónde está la hernia con respecto a la raíz. Esto sí. Entonces, en las posterolaterales o internas al agujero, yo tengo que determinar si la raíz está por fuera o por dentro, por fuera o por dentro. Y también me sirve para las extraforaminales o las laterales, porque es verdad que en las extraforaminales se comporta como una hernia externa a la raíz y en las laterales como una hernia interna. Esto, de todas maneras, habría que analizarlo mucho más detenidamente y no podemos pararnos en eso. Ahora mismo vamos a lo más importante realmente de este cuadro. Fijaros, algo que a mí me interesa mucho de este cuadro es la posición antálgica. Fijaros, cuando yo tengo una hernia central, el paciente normalmente va a estar en una semiflexión de tronco. ¿Para qué? Para abrir el pinzamiento que tenemos a nivel posterior sobre la hernia. Cuando yo tengo una hernia posterolateral interna a la raíz, la posición antálgica es directa hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque lo contrario aumenta el dolor. Y cuando son externas a la raíz, sería cruzada. Una posición antálgica típica en las foraminales es la triple flexión, porque el problema realmente en la foraminal es muy radicular. Por tanto, el paciente va a intentar acortar al máximo la raíz. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo que se llama como triple flexión. En las hernias extraforaminales tendremos una actitud antálgica cruzada y en la lateral una directa. Nos interesa mucho saber, cruzada quiere decir que está inclinada contralateralmente, Sí, vamos a ver. Postura directa y cruzada es inclinada del mismo lado o del lado contrario. Esto atiende realmente al test de lateroflexión, coincide perfectamente con el test de lateroflexión. Fijaros, si yo tengo una hernia interna a la raíz, me va a doler cuando me inclino contralateralmente, me duele cuando me inclino contralateralmente. Entonces, ¿cuál va a ser la posición, en este caso antálgica? Directa, del mismo lado, me inclino al mismo lado, porque cuando me inclino al lado contrario, me duele, y daos cuenta que aquí en las externas, pues pasa justamente lo contrario. Es decir, como me duele en la inclinación homolateral, me voy a inclinar del lado justamente contrario, del lado contrario. Todas estas imágenes, chicos, las cuelgo normalmente, este tipo de tablas las suelo colgar normalmente en los perfiles míos de Facebook, de Instagram, en Pinterest, por ahí suelo colgarlo, suelo compartir todo este tipo de esquemas, porque me estaba preguntando alguien, por eso estaba diciendo esto. Bien, entonces, ahora, los niveles de afectación. Fijaros, cuando es
paramedial, hemos dicho, cuando es una hernia interna al agujero de conjunción, afectan a la raíz que va a salir justamente por debajo. Es la imagen esa que he puesto antes de la raíz que sale por debajo. Entonces, afecta una hernia entre L3 y L4, afecta a la raíz que sale entre L4 y L5. Es así, es decir, son ese tipo de imagen, es así, la veis aquí en este lateral, fijaros, aquí tenemos la hernia y la raíz sale por el nivel por debajo. Ahí tenemos la hernia y la raíz sale por debajo. ¿De acuerdo? Fijaros, en las foraminales y en las extraforaminales, es decir, las que están justamente en el agujero de conjunción y las que están un poquito por fuera de ese agujero de conjunción, fijaros, afectan a la raíz que sale por el mismo nivel, por el mismo nivel. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si yo tengo, fijaros, si esto fuera el nivel L3, L4, ¿qué raíz sería esa? Pues la de L3, L3, L4, L3. Es decir, la hernia de L3, L4 foraminal afecta a la raíz de L3. Y cuando tengo hernias laterales, afectaba a la raíz que venía desde el nivel superior. Es decir, que si esto es L3, L4, estaría afectando a la raíz de L2. A la raíz de L2. Y luego ya, dependiendo, sobre todo, dependiendo sobre todo de cuál sea la conclusión a la que llego, sobre todo, chicos, en este tipo de hernias. A la conclusión que llego con el test de Lavín, así tendré que hacer un tipo de actuación u otro tipo de actuación. En las foraminales, ¿qué hacemos? Abrir el agujero. Técnicas que abran el agujero de conjunción. Técnicas de impulso o técnicas blandas que abran ese agujero de conjunción. En las extraforaminales vamos a hacer técnicas como si fuera una hernia externa a la raíz. Igual. Y en las laterales, pues bueno, van a ser técnicas no específicas, igual que nos pasa justamente en las hernias centrales, que no tienen técnicas específicas. Con respecto a las hernias paramediales, pues dependiendo de la conclusión a la que yo haya llegado, con respecto a la conclusión a la que yo haya llegado, perdonadme, es que como no salga, esto se ha quedado un poco ahora mal, como no salga no puedo cambiar de diapositiva. Bien, fijaros, en esta diapositiva que os colocaba por aquí, esta. Dependiendo de la conclusión a la que yo llegue, tengo 4 posibilidades. Fijaros, una posibilidad, 2 posibilidades, 3 posibilidades, 4 posibilidades. Pues dependiendo de cuál sea la posibilidad, así haré un tipo de técnica u otra, ¿no? Aquí tendríamos una técnica manipulativa, fijaros, para una hernia interna a la raíz y balística inferior. Quiere decir que yo voy a mover la vértebra que está por debajo de la hernia. ¿Y qué hago con esta técnica? Alejar esa hernia de la raíz. Es una hernia interna a la raíz. Hernia interna a la raíz. Si yo tengo una hernia externa a la raíz, fijaros, pero balística inferior, colocaría al paciente, fijaros, con la ciática arriba. Con la ciática arriba. Y haría un movimiento en el que el impulso sería sobre la vértebra de abajo, balística inferior. ¿Quién me ha dicho que es balística superior o inferior? El test de Lavín. Aquí tendríamos balísticas superiores, muevo la vértebra de arriba con respecto a la hernia y en este caso sería una hernia interna a la raíz. Hernia interna, fijaros que está interna a la raíz. Y por último, la última posibilidad que sería una hernia externa a la raíz balística superior, que daos cuenta que la ciática estaría del lado contrario de donde yo me sitúo para manipular. Estas son las técnicas de Frayet y las anteriores las técnicas de lumbar roll. Bien. Bien, vamos a ver.
A ver si puedo salir. No me deja salir sin salirme de aquí. Perfecto. Ahora. Bueno. Bien. Bueno, hemos resumido más o menos, dentro de las posibilidades, todo lo que es el diagnóstico, sobre todo a nivel hernial. No tenéis que tenerle miedo a las hernias son muy fáciles de tratarlas y hay incluso peores pronósticos en algunos otros tipos de lesiones más que en las hernias. Las hernias son fáciles, no asusten las hernias en ningún caso, sean cervicales o sean lumbares, porque no tienen ningún tipo de complicación. Lo único que hay que hacer que es un buen diagnóstico y en base a ese buen diagnóstico, un buen abordaje desde el punto de vista terapéutico. Bien. Bien, por ahí... Bien. Por ahí preguntan algunas cosas con respecto a lo último que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las manipulaciones, tenemos que pensar que lo que manipulamos son las hernias. Vamos a ver, cuando estamos manipulando, si es balística superior o balística inferior, lo hacemos en función del test de Lavín. ¿Qué hemos hecho en el test de Lavín? Mover la hernia con respecto a una vértebra a la otra. Por tanto, cuando yo hago la técnica, que además es una técnica de rotación, sea de lumbarrol o de Fryet, yo movilizo la hernia y la alejo o la acerco a la raíz, dependiendo de cómo lo haga. Por eso os he colocado esas ilustraciones con el colorcito rojo, o el colorcito azul. Entonces, para la hernia interna balística superior sería una lumbar roll invertido poniendo, claro, ¿por qué? Porque nos da positivo el test de Lavín, por eso por eso tenemos la posibilidad de hacer las técnicas de lumbar roll invertidas, porque cuando tenemos una hernia interna a la raíz, el Fryet sería doloroso, y por eso lo hacemos con una técnica invertida, ¿no? Podemos hacerlo. Con las técnicas de TRAS se trabaja en la sintomatología, considerando que la hernia se resuelve sola. Muy bien, buena pregunta. Esa, sí, y por ahí me pregunta y respondo a las dos. ¿Trabajamos sobre hernias extruidas? Por supuesto. Son las que mejor pronóstico tienen. Os lo digo, cuanto más fea es la hernia, cuanto más fea es la hernia en imagen, mejor pronóstico. Os lo digo por experiencia propia. Segundo, nosotros trabajamos sobre la hernia, pero quiero, y os vuelvo a repetir una cosa, tenemos que hacerlo mecánicamente bien. ¿Para qué? Para no empeorar el proceso. No puedo acercar la raíz, no puedo acercar la hernia, perdón, a la raíz. Las rotaciones mueven la hernia, las inclinaciones mueven la raíz, las rotaciones la hernia. Y las técnicas que hacemos son en rotación. No puedo hacerlo de manera que empeore el proceso, no puedo hacerlo, tengo que hacerlo bien. Pero ahora, ¿qué es lo que yo pretendo fundamentalmente? Chicos, las técnicas de thrust, las técnicas de impulso, aparte del efecto mecánico que tienen un efecto neurovegetativo importante. Vamos a tener un efecto sobre el componente lateral ganglionar y vamos a tener un efecto sobre el componente metamérico. Vamos a intentar normalizar una metámera que está afectada, vamos a intentar mejorar el componente respuesta inflamatoria en la zona. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Mejoramos el síntoma? Sí. ¿Mejoramos mecánicamente? Sí. Pero mejoramos la fisiología, mejoramos la respuesta del organismo. No estamos curando, estamos incentivando, incrementando la respuesta de nuestro propio organismo. Tenéis que tenerlo eso bastante claro, ¿de acuerdo? Las hernias, la lumbar roll invertida es como Fryet, es igual, chicos. Lo que pasa es que la hernia invertida me quita presión axial porque estamos tumbados. Entonces, cuando estamos sentados en una técnica de Fryet y el Lavín era positivo homolateralmente, quiere decir que era superior, ¿verdad? La vértebra, sí, era balística superior. Y si además es interna, pues cuando hacemos la técnica podemos generar aumento de sintomatología. ¿Qué es lo que hacemos para no dar síntomas de ligamento vertebral común posterior? Colocarlo y hacer una técnica de lumbar roll invertida con palanca superior. Este de la bien. Bueno, ahí hay varias preguntas importantes. Bien.
A la hora de manipular, el paciente, a la hora de manipular a veces, puede que el aumento, el incremento de síntomas me esté diciendo, oye, cuidado, que puede ser que estemos haciéndolo mal. Pero tampoco os podéis fiar de todo del paciente, que muchas veces el mismo miedo o los mismos síntomas a veces no lo expresa bien. Es decir, lo que sería contraproducente sería reproducir el dolor de tipo radicular, pero no olvidéis que tenemos dolor discal, que tenemos dolor de tipo ligamentario, y que, claro, las técnicas a veces son algo molestas. Es verdad que en una fase muy aguda, hay que tener cuidado con las técnicas manipulativas. Y si no se puede hacer, no pasa nada. Trabajamos muscularmente, trabajamos articularmente. Y cuando podamos hacer las técnicas más específicas, las hacemos, sin ningún tipo de problema, porque tienen más efecto de tipo reflexógeno. ¿Cuándo no haremos técnicas manipulativas? Pues cuando hay evidencia, ¿no?, de, por ejemplo, osteofitos importantes en la zona, elementos de tipo motor, es decir, componentes, síntomas de tipo motor muy evidentes, cuando tenemos un dolor importantísimo en la región, cuando tenemos fragilidad a nivel óseo por un proceso osteopénico, osteoporótico, cuando tenemos procesos tumorales, cuando tenemos un proceso de tipo infeccioso. Es decir, hay situaciones en las que no lo vamos a hacer, como en otras tantas veces, pero no le tengáis miedo, no le tengáis miedo a manipular una hernia, que no pasa nada, no pasa nada. No es muy difícil, bueno, muy difícil. Es más difícil de lo que creemos que generemos realmente un efecto perjudicial sobre la zona. Bien. Bueno, vamos a ver. Por ahí hablaban de la vascularización. La vascularización viene tanto por toda la arteria espinal que viene de arriba abajo, pero sobre todo a nivel discal, la vascularización viene por las arterias segmentarias que vienen desde la aorta, por el disco de la aorta. Bien. Bueno, las técnicas de pull y de push, que por ahí estáis explicando, es que estáis preguntando muchísimo y es imposible. Algunas cosas por ahí que nos pueden servir, que son más generales. Pacientes con hernias, había visto por aquí, el pull y el push son técnicas que hacemos que, si os dais cuenta, tienen el mismo mecanismo de acción que una lumbar roll normal, una técnica de rotación normal. Lo único que las técnicas de pull las hacemos en las técnicas internas, normalmente, porque vamos a desplazar desde la espinosa y vamos a traccionar, vamos a estar más cerca de lo que sería el acercamiento, la tracción sobre la hernia, y las técnicas de push las vamos a utilizar para las hernias externas, normalmente. ¿Vale? Pero son técnicas que, si veis el procedimiento, es exactamente igual que una lumbar roll. ¿Voy a aplicar una lumbar roll? Vale, pues aplica una lumbar roll, no hay ningún tipo de problema. Bien. Cuando hay un bloqueo, los bloqueos son otra cosa, chicos. Los bloqueos, estamos hablando de procesos que pueden ser de tipo meniscal, que pueden ser de tipo a nivel condral, en las articulaciones, que pueden ser facetarios. Ahí estaríamos hablando de otro capítulo. Es decir, no estamos hablando, una hernia no tiene por qué generarme bloqueo, puede generar el bloqueo típico de todo el espasmo muscular, que habrá que trabajarlo también, pero eso es otra cosa. Y una hernia se manipula, es decir, vamos a ver, ¿cómo hago yo en un trabajo con una hernia? Primero, un buen diagnóstico. La primera sesión es diagnóstica prácticamente entera, prácticamente entera. Y esa hernia, por ahí me están preguntando por una lámina, la voy poniendo mientras tanto. La primera sesión, como digo, es una sesión prácticamente de trabajo de tipo diagnóstico. Cuando llego a la conclusión oportuna, y cada paciente es diferente, va a tener compensaciones, van a tener problemas musculares de un tipo, van a tener además añadido otro tipo de problemas, va a estar obeso, va a estar con miedo, no quiere que le hagas técnicas manipulativas, no quiere... Bueno, cuando llegamos a una conclusión determinada, entonces aplicamos nuestro tratamiento. ¿Cada cuánto lo vamos a ver? Pues yo lo veo hoy y normalmente lo voy a ver a la semana siguiente. Que está muy agudo, a veces incluso serán las únicas excepciones en las que lo veamos los 3 o 4 días. Pero yo, por mi tipo de trabajo y por cómo funciono, lo veo a la semana. A la semana, si todo ha ido bien, la siguiente sesión probablemente sea a los 10 días o 2 semanas.
Y después de esa tercera sesión, que ha sido 2 semanas, estaríamos hablando de que lo he visto 3 veces en un mes, volvería a verlo a las 3 semanas aproximadamente. Y ya tendríamos 4 sesiones. Normalmente una hernia solemos normalizarla en torno a las 8 sesiones. Pero claro, cada vez vamos distanciando más las sesiones, es decir, a partir de la cuarta, es decir, a la cuarta a la quinta ya estamos hablando de un mes aproximadamente, es decir, que la quinta, sexta, séptima, octava estarían separadas por un mes, es decir, hemos visto al paciente durante 5 o 6 meses, lógicamente evolucionando bien. Si no he evolucionado bien, no he ido colocando esa separación en los tratamientos, ¿eh? He ido viéndolo un poquito antes. Ahí, 7. Bien. Me preguntáis por ahí, la neurodinamia es interesante, ¿eh? A veces se habla de que en fases muy agudas no, pero yo creo que la neurodinamia siempre acompaña y es útil desde el principio. A mí me resulta útil aplicar técnicas de trabajo a nivel neural desde el principio. Así que yo os recomiendo realmente que lo utilicéis, ¿eh? Que lo utilicéis. Os lo aconsejo. Mira, la lámina me ha dicho primera lumbar. La primera de las lumbares no sé cuál la he colocado porque como las tengo desordenadas no lo sé si os referíais a esa lámina. Bien. Bueno, yo creo, además nos queda muy poquito, 2 o 3 minutos, es decir, algunas otras cosas no puedo responder por otras vías, seguramente se quedan algunas cosas. Un fisioterapeuta está indicado para hacer estas técnicas de tratamiento. Vamos a ver, tú puedes aplicar técnicas que tú quieras. Y de hecho, en la formación de grado se enseña a hacer técnicas de tipo manipulativo. Es decir, eso si uno las sabe, otra cosa es un enfoque en el que esas técnicas estén metidas, pues bueno, con un enfoque más osteopático, más quiropráctico, etcétera. Pero las técnicas como tales, nadie es dueño de las técnicas, ¿eh? Somos dueños todos de esas maniobras. Chicos, un placer estar con vosotros, compartir este ratito. Es que me decís, la que viene en la 32. Ah, vale, vale, eso. Un placer para mí haber estado con vosotros, compartir este ratito. Espero haber servido de ayuda, en cierta manera, bueno, o a introduciros, o a ayudaros, a aclararos, en fin, a lo que sea. Que necesitéis cualquier cosa de mí, estoy a vuestra disposición, que os cuidéis, que vaya todo fenomenal, que seáis felices haciendo felices a los demás por medio de la fisioterapia. ¿De acuerdo? Un placer enorme. Hombre, veo por ahí a Sara, Santiago, un beso para ti desde acá. Abrazos a todos los países que habéis estado por aquí, que veo que ha sido de todo quedará colgado, por ahí, así que no os preocupéis que quedará por ahí colgado, Necesitáis laminitas, por ahí están también. Un placer a todos, Barcelona, Chile, Panamá, Uruguay, Argentina, Costa Rica, México, ahí está México también, claro que sí, Bolivia, Ecuador, Colombia, Italia, Portugal, y España, de todos sitios. Así que un verdadero placer, de verdad, haber estado con todo Brasil, Paraguay, claro que sí, Brasil, Venezuela, Guatemala, madre mía, más de lo que pensaba. Perú, ay, qué ganas tengo de volver a Perú. Un abrazo a todos, un abrazo a todos, cuidaros de verdad, que vaya todo genial.